Hola, buenas tardes. Bienvenidas a esta quinta sesión del Seminario de Autoformación Feminista. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Ursino, quien va a presentarnos una ponencia de interés para todas las mincas, casi todas somos urbanistas, y nos va a presentar el tema de urbanismo feminista. Bueno, pues nada, le doy la palabra a la compañera Sandra Ursino. Hola, buenas tardes. Acá ya es tarde. Comparto, ya tengo autorizado para compartir el PowerPoint. No, y voy por ahí, te aviso. Bien. A ver si puedo ahora. Todavía no estoy pudiendo compartir. Ya te autoricé. Gracias por avisarme. Sí. ¿Ustedes pueden ver? Sí, se ve. Estirar un poco más la pantalla para ver mejor. Bueno, ahí preparé una presentación que, bueno, que tiene que ver un poco con este tema vinculado al urbanismo feminista. Es un tema que he venido trabajando hace un tiempo, que es parte un poco de una inquietud más personal, y que tiene también que ver un poco con mi formación docente. Yo soy, digamos, urbanista, sí, soy socióloga, pero mi formación de posgrado es en urbanismo. Y igual esta inquietud como que resurge un poco después de la tesis doctoral. Así que bueno, contar un poco parte de estas inquietudes y ver también contarles, digamos, qué lecturas vengo haciendo, ¿no? Respecto al tema. ¿Ustedes pueden ver bien todo si no comparto el PPT? ¿O ven cortado? Se ve como muy grande la imagen. La No sé. imagen. Es que lo tienes a 125, ándale. Sí. Ahí está. Ah, Ahí te pueden ver. Un poquito más. Lo achico un poco más. Ahí está bien. Ahí está. Sí, Ahí. sí, sí está. Así. Bueno, primero, bueno, empezar un poco por las autoras que yo he hecho un recorte, obviamente que sobre urbanismo feminista hay mucho más autoras que han escrito, digamos, sobre el tema. Son las lecturas que yo he venido transitando. Ustedes vieron que también les compartí otro tipo de lecturas, pero estas como que son las grandes referentes, me parece, para abordar el tema y como lecturas, creo que son lecturas obligadas algunas, para las que estamos, digamos, pensando en abordar justamente las ciudades desde una perspectiva de género, desde un enfoque feminista. Bueno, en principio, no sé si ya la conocen, pero bueno, Zaira Muxi y el Collective.6, digamos, ellos tienen una gran producción sobre urbanismo feminista, lo que en algún punto después se concreta con este libro que presento ahí. También, digamos, han trabajado para organismos internacionales, digamos, colaborando, haciendo, digamos, informes. Hay como bastante material de ellas, digamos, vinculadas al tema. Después, bueno, Jen Jacobs, ¿no? Con su lectura sobre la ciudad, su crítica, digamos, al urbanismo tradicional, a la planificación tradicional y todo lo que nos aporta. La lectura más reciente de Leslie Kerr, de la canadiense, ¿no? Que en algún punto está como cuestionando, ¿no? Interpelándonos a luchar
por espacios, digamos, que han sido diseñados para los hombres, ¿no? Y cuál es, digamos, nuestro posicionamiento y, digamos, cuáles son las desigualdades que enfrentamos las mujeres en ese diseño androcéntrico. Y, por supuesto, lo hace, digamos, de un análisis histórico también, ¿no? Como contextualizando todo el debate que ya vamos a desarrollar. Y después, bueno, yo digo las argentinas porque son un poco las lecturas en las cuales me apoyé, digamos, también para transitar sobre este tema, que es nuestra referente como máxima es Ana Falú, que aborda, digamos, el tema de la inseguridad de las mujeres, sobre todo haciendo poco en el espacio público y en las agendas públicas, digamos, cómo se va incorporando ese tema. Después también Liliana Rainero, Natalia Citagló, y ahí cité también una colectiva de la cual yo estoy formando parte, que viene, digamos, quizás trabajando más desde un activismo, no tanto desde la academia o desde la investigación, pero sí más desde un activismo, y que bueno, tienen cuestiones bastante interesantes como para poder rastrear. Bueno, esas como que es el recorrido más que nada que vamos a abordar ahora, y un poco lo que también les compartí en las lecturas. Hay después otros artículos más pequeños que fueron, digamos, un poco la síntesis de un proceso que tiene que ver con una revista, también dirigida por Ana Falú y Natalia Citadlo. Bien. Lo que me interesaba en algún punto es poder, digamos, pensar, bueno, ¿qué es el urbanismo feminista, no? Y me parece que acá lo clave es, digamos, en base obviamente a estos aportes y lo que venimos, lo que vengo leyendo, ¿no? Pensarlo justamente como una herramienta política, ¿no? Es algo obviamente que estas autoras han venido desarrollando, de justamente pensar cómo la configuración física y social de los espacios urbanos determinan la realidad cotidiana de las personas en la ciudad. Y justamente el enfoque feminista en algún punto viene a contribuir a generar una transformación en estos espacios, a poder romper jerarquías, a cambiar realidades cotidianas. Ese es un poco, ¿no?, el enfoque que nos están dando estas urbanistas. Y una lectura un poco más reciente, y la que también nos interpela, es, bueno, la de pensar que la ciudad feminista es algo que está en marcha, ¿no?, que está en proceso de hacerse, que estamos cambiando cotidianamente. Yo ahí abajo comparto justamente una imagen, la que es verde, de una actividad que se hizo acá en La Plata, sobre justamente el Día de la No Violencia a la Mujer, que va a ser ahora próximo el 18 de noviembre, y se hizo toda una exhibición de la ciudad que resiste. Y ahí se le pidió a todas las personas que transcurrían por esa presentación que pongan para ellos que era una ciudad feminista. Bueno, todos esos papelitos muestran un poco parte de las inquietudes que ya, digamos, esto se hizo antes de la pandemia, así que imagínense, digamos, todo lo que se ha venido reforzando. Ahora bien, este urbanismo feminista, digamos, tal como la plantean estas urbanistas, y pensándolo ya con los aportes de Falú y de Rañero, requieren de incorporar justamente la mirada de género, la perspectiva de género y feminista, ¿en qué? En el análisis de las ciudades, ¿no? Y en también pensar las estructuras actuales de conocimiento que tenemos respecto a lo urbano, ¿no? Reconocer que hay desigualdades de género que son constitutivas de la ciudad, ¿no? Y que estas desigualdades estructuran y se traducen en el territorio. Por ello, Ana Falú plantea, digamos, como la necesidad de incorporar, ¿no?, este tema en las agendas públicas, ¿no?, para que deje de ser una intención a que sea una acción, ¿no?, y de pensar justamente el rol de los estados, de las administraciones públicas, ante la violencia de género, ante justamente
la inseguridad en el espacio público, ante, digamos, todas la transición que se da, que después lo voy a desarrollar un poco, entre esta dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Entonces, bueno, la necesidad de incorporar el espacio público, la seguridad ciudadana y el género como temas de agenda política y pública. En este sentido, bueno, el urbanismo feminista tiene varias propuestas, que justamente una de ellas es la de poner en el centro, de hacer un cambio de prioridades y de poner la vida cotidiana en el centro de las decisiones urbanas. Y ello implica en algún punto poder visualizar y reconocer, ¿no?, la importancia de las tareas productivas y reproductivas, sobre todo las tareas reproductivas y de cuidado, que son realizadas mayormente por mujeres, ¿no? Y en algún punto también están como reivindicando la corresponsabilidad social y colectiva de esos cuidados, que en su gran mayoría siguen estando a cargo de las mujeres, ¿no? Obviamente, esta lectura implica hacerlo desde un análisis interseccional, ¿no? La mirada interseccional para poder vincularlo con cuestiones de clase, de raza, de género, porque, digamos, los niveles de opresión que puede tener una mujer de clase media, una mujer de sectores populares no son los mismos, ¿no? Ahí, digamos, hay que tener un ojo, un análisis diferenciado, ¿no? O lo mismo cuestiones de etnia, ¿no? No es lo mismo una mujer indígena que una mujer blanca de clase media con estudios profesionales, ¿no? Entonces, digamos, la mirada interseccional es sumamente necesaria para poder pensar este urbanismo feminista. Y obviamente la capacidad, ¿no?, y la participación activa de las mujeres, propiciar la participación activa de las mujeres en estos procesos urbanos. También, ¿qué propone? O sea, una de las cosas centrales es el tema de la dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Y acá hay un salto, una disrupción, justamente, yo puse lo personal es político, ¿no? Porque se pasa de la agenda privada, digamos, de las cuestiones que pasan en la agenda privada, en el ámbito privado, la necesidad de poder visibilizarlo, de hacerlo público, ¿no? Entonces, sacar el velo de lo privado para hacerlo público y politizarlo. Acá en las marchas que hubo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, era como uno de los grandes lemas, ¿no?, de pasar de lo público, de lo privado a lo público, y de pensar esto, ¿no?, de lo personal es político. ¿Por qué? Porque una decisión que en teoría es individual, como la interrupción del embarazo, ¿no?, se pasa, digamos, se pasa a politizar, a compartir, a hacer una decisión colectiva. Entonces, bueno, esa dicotomía después la voy a desarrollar un poquito más adelante. Y que obviamente esta dicotomía está en diálogo permanente con el reconocimiento de las 4 esferas. Bueno, van a decir en su mayoría estas autoras, la vida cotidiana está atravesada por 4 esferas, que tienen que ver con la productiva, la reproductiva, la propia o personal, y la política. Este feminismo va a discutir, obviamente, con la planificación urbana tradicional y su concepción androcéntrica, ¿no?, que obviamente está arrasando, está generando una crisis climática, pero también una crisis social muy grande, ¿no? Digamos, evidentemente la planificación tradicional no ha podido dar solución a temas que tienen que ver con el crecimiento continuo y ilimitado, a la generación de residuos, a la expulsión de poblaciones rurales de su territorio, ¿no?, a la expansión cada vez más grande, la expulsión cada vez más grande de pobladores rurales a la ciudad. Bueno, la planificación tradicional no lo ha podido resolver, digamos, tiene también que ver con un modelo urbano hegemónico propio de un sistema, ¿no?, capitalista, que es patriarcal y heteronormativo.
y que aplica, digamos, este sistema aplica políticas neoliberales que tienen, que se concretan en el territorio por medio de fenómenos como la mercantilización del espacio público, la especulación inmobiliaria, turistización de los espacios, ¿no? Con la gentrificación, con una serie de procesos que tienen que ver con este modelo económico. Acá, bueno, adentrándonos un poco más en esto que les venía proponiendo, que es justamente, ustedes cualquier cosa me interrumpen, perdón que yo vengo embalada, pero vengo con el ímpetu, pero bueno, esto de pensar justamente la ruptura entre esta dicotomía del espacio público y espacio privado. Y ahí, bueno, Zaira Muxi y el colectivo Jun 6, bueno, dice, ahí como que marqué cosas bien puntuales que me parece que está bueno. Dice, con esta definición se construye por un lado la segregación entre el mundo de los hombres y de las mujeres, y por el otro se invisibilizan las actividades no productivas que se realizan en el espacio público, especialmente las reproductivas y de cuidado, porque están asignadas al espacio privado y no remuneradas. Eso, digamos, esa concepción es, diría, transversal a las desigualdades de género que venimos viviendo, ¿no? Y que obviamente esta dicotomía, o sea, yo estoy hablando de Bogotá, pero esto ha llevado marchas, luchas, conquistas, digamos, todo el movimiento feminista, digamos, ha estado detrás, ¿no? de estas ideas, y de poder conquistar justamente la escena pública, el espacio público. En ese sentido, bueno, Ana Falú dice, las mujeres han tenido históricamente vedado el espacio público y la irrupción en él ha sido producto de luchas, ¿no? Esto que venía diciendo. De luchas, de conquistas. Dice, su uso y transitoriedad se ha visto obstaculizado por la percepción del miedo y la inseguridad y las violencias ejercidas en el mismo, configurando distintos territorios dentro de la ciudad, estableciendo límites y zonas a ciertos actores sociales y vedando temporalidades para su uso y apropiación. Es la violencia que se vive y la que se percibe, ¿no? Acá hay como una preocupación muy grande respecto a justamente las violencias que se viven en el espacio público, ¿no? El acoso sexual, abusos, que bueno, que lamentablemente persisten. Y que dice, bueno, acá está bueno pensarlo, bueno, un poco en línea con lo que plantea Leslie Kerr, que ella en algún punto dice, bueno, mi experiencia urbana fue diferente a la de mi hermano, por una sola cuestión, dice, por el género, ¿no? O sea, las vivencias de la ciudad, digamos, habían sido diferentes, o sea, partían de la misma clase social, tenían los mismos padres, iban al mismo colegio, pero, digamos, había algo que era diferente, que era el género. Y ello se vivía en cómo había vivido y experimentado la ciudad. Entonces, el urbanismo feminista viene a plantear, digamos, una metodología, ¿no? Que es justamente la de proponer la vida cotidiana como metodología para romper esta dicotomía público-privado, y lo plantea en un continuo interescalar, ¿no? De cuerpo, casa, barrio, ciudad, región. Siendo el cuerpo, dice, esto es de Ana Falú, no lo puse, pero siendo el cuerpo el primer territorio en disputa a recuperar por las mujeres, ¿no? La primera instancia a recuperar. Las imágenes de ahí justamente es de un seminario que ellas dieron junto con Natalia, donde, pensando en esto, ¿no? Hacia ciudades feministas, pensar en estas diferentes escalas de análisis, ¿no? Y de intervención. Pensar la mujer dentro, en la propia conquista de su cuerpo. Bueno, a nosotros nos marcó mucho el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Pero también cuestiones que tienen que ver con el acoso callejero, ¿no?
costó muchísimo, es algo que se ha podido en algún punto revertir, pero aún continúa. La violencia de género, ¿no? Que se sigue viviendo en el espacio privado, ¿no? Eh, Después, bueno, pensar esto, la casa, los espacios vinculados a la casa. Acá ya es una mirada más desde la arquitectura, yo ahí no me voy a meter mucho, pero eh, está como más vinculado, digamos, a los diferentes espacios. Está bueno pensar los diferentes espacios dentro de la familia, en la organización, digamos, de la casa. El barrio, ¿no? Pensarlo como redes, como lazos, como construcciones de, de territorialidades, ¿no? La ciudad, bueno, la vivencia, justamente la experiencia urbana, son como disruptivas en el punto de que eh, pasa, toma como eje central esto, la vida cotidiana de las personas, algo que el urbanismo tradicional en algún punto lo olvidó, o, bueno, o hay una intencionalidad, ¿no? Propia de determinados intereses. Y bueno, para pensar esto, ¿no? Poner la vida cotidiana en el centro de las decisiones urbanas, dice, bueno, tenemos que hablar de 4 esferas. Pensar, digamos, que hay 4 esferas que tienen que ver con la productiva, que son justamente las vinculadas a la producción de bienes y servicios y que requieren, se obtiene un salario por ello, y la esfera reproductiva, ¿no? Que tiene que ver con los cuidados, tanto para sí mismo como para los integrantes de la familia. Fíjense, digamos, en esta cifra que yo puse, cómo lo productivo y lo reproductivo en algunos sectores sociales está sumamente vinculado, ¿no? Eso de la sobrecarga mental, digamos, de pensar, está la mujer haciendo 20.000 cosas a la vez, ¿no? Como uno de los grandes. Y 20.000 cosas a la vez y que sale ya de la esfera privada. Me quedan 10 minutos. Bueno, quedan pocas minutos. Y la otra esfera, la que tiene que ver con la propia personal, con las actividades relacionadas, ¿no? Con el desarrollo intelectual, el ocio, el tiempo libre, la vida social, digamos, hay datos donde justamente dicen que las mujeres, digamos, destinamos mucho más tiempo, yo no me puse, ahora no busqué datos, pero mucho más tiempo al trabajo reproductivo, y muchos menos, ¿no? A esta esfera. La economía del cuidado lo aborda muchísimo, ¿no? El tema de esto, de justamente de un trabajo que no es remunerado. Y cómo, digamos, quita tiempo, ¿no? Cómo eso se traduce en horas que no se dedica a justamente el desarrollo personal o a la esfera política. Gran tema, ¿no? Porque es así, digamos, concentramos nuestra energía muchas veces en la esfera productiva y reproductiva, y que queda para estas 2 esferas, ¿no? Entonces, la esfera política, la que tiene justamente que ver con las acciones relacionadas a la participación social, la cultural y la política. Bien. En este sentido, bueno, desde el urbanismo feminista también, digamos, se está pensando el espacio urbano con algunas cualidades, que me parece que están buenas como para poder mencionarlas. Estos son aportes del el colectivo PUN 6. Ellas, bueno, han trabajado justamente con, bueno, hay determinadas características del espacio urbano que generarían, digamos, que una ciudad, el camino hacia una ciudad feminista. Estas son, por ejemplo, la proximidad, que tiene que ver justamente con la ubicación cercana en espacio y tiempo de una conectividad peatonal libre de obstáculos, de paradas de micro, de comercios cercanos. Digamos, cuando yo tengo todo cercano, gasto menos tiempo. Hay diferentes escalas de tiempo, ahí ellas calculan de 5, 10 y 20 minutos, que justamente estas distancias también son las que fortalecen y permiten una red cotidiana de cuidados en algún punto.
Después, bueno, pensar la diversidad, ¿no? La mixtura social, física y funcional permite que haya una variedad de personas, que haya una variedad de usos. Esto que Jane Jacobs tanto decía, ¿no? La mixtura de usos, ¿no? Hace que un barrio sea más habitable, ¿no? Mejor transitado, que haya un encuentro con el otro. La autonomía. eh, y acá está muy vinculado con el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, las personas gozan de autonomía cuando perciben a los espacios seguros, cuando generan confianza para ser utilizados sin restricciones y con condiciones de accesibilidad universal, ¿no? Pensemos cuánto falta esto en algunos barrios, en algunas zonas, ¿no? La vitalidad, otra de las cualidades que surge justamente de la presencia y la simultaneidad continua de personas, de densidad de actividades, de usos. Eh, Acá hacen mucho referencia a esto, a las ferias, a cómo se utiliza el espacio público, ¿no? También, cómo hace a una ciudad más amena para las personas, y cómo facilita también el encuentro. Y la representatividad, ¿no? Cuando se valora y se percibe y hay un reconocimiento visible y real de un patrimonio social y cultural, ¿no? Y cuando se valora y se toma en cuenta la participación de las personas, la participación real de las personas en las decisiones urbanas. Bueno, estas como que son, ¿no? Algunos, como un pantallazo que vi un poco, contar un poco desde los espacios desde los cuales yo vengo trabajando, obviamente con ustedes, con la ciudad que resiste también, un proyecto de extensión de atención primaria del hábitat, donde estamos, digamos, relevando familias, digamos, con una precariedad del hábitat considerable, y cómo las mujeres también forman parte de, y son líderes de los procesos de cambio del hábitat popular. Eso es muy notorio. Un poco mi recorrido también y mi interés por estos temas surgen de la especialización que estoy haciendo en educación en género y sexualidades, y el hecho de, digamos, formar parte de algunos proyectos de investigación que están justamente abordando el urbanismo, la arquitectura y el diseño desde un enfoque de género, tanto en Argentina, que es un proyecto más global, del cual Natalia Zicaglo también forma parte, y yo soy de un proyecto mucho más pequeño, la directora. Bueno, las bombardeé con un poco de información, igual ya eran lecturas que tenían, así que yo había pensado como algunas actividades quizás para la segunda, o como para dinamizar un poco nuestra charla, y ver también qué les pareció. Sé que he dejado mucho atrás, y bueno, también acorde al tiempo que teníamos de la reunión, como que quise dar un pantallazo principal del tema. Y estas son un poco las preguntas que si quieren ya las podemos pensar para la otra reunión, bueno, de por qué es necesario pensar justamente y diseñar las ciudades con una perspectiva de género y feminista, qué prácticas podemos cambiar en los espacios diseñados para los hombres, ¿no? Acá un poco la influencia de lésbica, desde qué lugares se puede transformar este espacio urbano, hegemónico en algún punto, lo que todas tenemos de diferentes experiencias geográficas, tenemos ejemplos para poner. eh, Después, cómo podemos pensar, repensar, ¿no? El espacio público desde este enfoque. Y la quinta, que sería como elaborar 5 premisas o ideas que ustedes creen que debe contemplar el urbanismo feminista para justamente el diseño de la ciudad. Cosas que pueden ser como sugerencias o para seguir pensando. Y hasta me quedo pensando en métodos como de evaluación, de contraste, ¿no? Por ahí. Sí, en diferentes espacios también, ¿no? Diferentes realidades.
Por ejemplo, de sociales. las esferas que presentabas, ¿no? O esas esferas con estos, como decías, cualidades del espacio urbano, donde se cruza la casa y la esfera productiva, por ejemplo, la esfera reproductiva y el espacio propio, cómo se cruzan con estas características o cualidades del espacio urbano. Salir a hacer ejercicio, a Claro. correr a la calle. No es mi caso, no lo voy a hacer. Pero por ahí No, podemos hacer algunas cosas, ¿no? sí, pensar en esto, ¿no? Los diferentes usos del espacio público, en qué momentos, ¿no? Esto que vos estás diciendo. eh, Acá, por ejemplo, en La Plata hay muchas plazas y hay mucho espacio público para hacer actividades deportivas. Y eh, diariamente la gente sale a caminar o correr. Ahora llega un horario en el cual uno ve que los que corren son varones, ¿no? O los que transitan la calle son varones. También pensar eso, ¿no? Cómo se nos ha vedado el espacio público para determinados horarios. Hola, Sandra. Ya podemos, ¿verdad? Participar. Sí, sí, Este, sí, yo quisiera felicitarte porque me pareció una conferencia magistral realmente, ¿no? Porque lo que venimos a aprender. Y me trajo como varios escenarios, ¿no? Eh, yo entendí de verdad, así les voy a ser honesta, esto del espacio con perspectiva de género hasta que una de mis hermanas, ¿no? Tomó la decisión de embarazarse, como dice Sandra, es una decisión, ¿no? Personal y que finalmente pasó, ¿no? Pues a una etapa de reproductiva, en un proceso, ¿no? Este, ¿no? De toda la gestación, el nacimiento y luego, pues, ¿no? Ya, Sí, sí. Y yo creo que también esta es una mala herencia que tenemos del modernismo, llamado modernismo urbano, ¿no? De los años 50, un poco antes, ¿no? Y no hemos roto con esa tradición urbana, ¿no? Y creo que también, y hemos normalizado eso en la vida cotidiana, ¿no? Ahora yo veo a las ciudades de México, para mí ya son un monstruo porque ya a partir de esas experiencias personales, digo, pues es que, ¿por qué no se ha dado el cambio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que ya viendo la exposición de Sandra, que pues sí, es la parte como así, desde el feminismo, ¿no? Puede hacerse ese cambio urbano, ese paradigma, porque es un cambio de paradigma realmente, porque los programas en México de la SEDATU, los programas de vivienda, hasta la vivienda también, ¿no? En una etapa de vida se vuelve inaccesible para los, ¿no? En cierta edad. Entonces, es algo que ya está institucionalizado y no se ha roto con ello. Y yo no le veo como ahorita en México, o sea, yo no le veo de verdad como esa voluntad, porque es cuestión de voluntad en la institución, ¿no? Pero creo que desde la parte ya alternativa, o sea, nosotros como mujeres, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Pero sí es algo como ir contracorriente realmente con eso de la parte hegemónica, ¿no? Que ya ha dominado y domina y así está y bueno, o sea, de verdad, hasta para mí resulta frustrante hasta pensar en que eso ya así es, porque así se ha decidido desde el modernismo, desde Le Corbusier, desde Pani, o sea, el automóvil es el rey, o sea, en México, o sea, quieres cruzar el semáforo, el color naranja es para que el carro se vaya deteniendo, pero en México es para que le pisen y pasar, ¿no? Entonces, no, o sea, de verdad, a mí me resulta frustrante, ¿eh? Toda esa situación del espacio público, de las mujeres que no pueden salir no podemos salir a cierta hora, ¿no? Porque podemos ser víctimas de violencia, violencia sexual, violencia de todo tipo, y los hombres, no digo, en términos estadísticos son los que tienen mayor
sufren mayor violencia, pero las mujeres tenemos mayor percepción de miedo, ¿no? Pero aún así, ¿no? Siempre nos excluye, ¿no? De estar en la calle, ¿no? Sobre todo esto, y como decías, ¿no? También empieza a entender esto del cuerpo, ¿no? Para cuidar nuestro cuerpo, dónde podemos llevarlo, ¿no? Así donde es nuestro territorio, ¿no? Entonces, bueno, ya mejor dejo hablar. Muchas gracias, Sandra, me encantó tu presentación. ¿Voy? Bueno, sí, a mí algo que quería comentar es precisamente el enfoque este que creo que es importante hacer cuando estamos hablando en general de temas feministas, de que la intención no es pensar solo en la mujer. Claro, es una de nuestras principales preocupaciones porque es algo que no se ha visibilizado, pero efectivamente, ¿no? Hacer entender a las personas que estamos propugnando también porque los mismos hombres también tengan mejores condiciones, que ellos a veces no se dan cuenta de esto, ¿no? Yo de hecho hice un ejercicio con mis alumnos, con mis 20 alumnos en esta ocasión. Pues yo soy nueva en la ciudad, ¿no? Entonces yo veo muchas cosas, pero quería saber como más a través de ellos, porque pues conocen diferentes zonas, viven en diferentes lugares. Y les dije, vayan al parque más cercano y tienen que hacer una observación, ¿no? De qué es lo que ven y todo. Un poco la historia, reláteme. Y algo que sí noté es que en esta ciudad en particular, y un poco, no, o sea, no concuerdo mucho en la parte histórica porque, con Selene, porque aquí en la ciudad está muy marcado que un periodo mejor para la vida urbana, donde había parques, donde había espacios públicos, y creo que es algo más o menos de mediados del siglo XX en general en México, pero a fechas recientes aquí, por lo menos en Hermosillo, ya todo es privatizado. Bueno, vemos esta dinámica que el urbanismo ya incluso incluye esta parte de, bueno, ya los espacios públicos no son de interés, todo se privatiza, incluso los espacios municipales cobran, todo te cobra, y hay pocos, además hay muy pocos, y los que existían, que se habían hecho en los años 50, 60, 70, abandonados, ¿no? O sea, completamente abandonados, los mismos. Ahora, la parte positiva de esto, y que tiene que ver con esto que dicen, es como las mujeres de la comunidad, las vecinas, adoptan esos parques. Hay vecinas que han adoptado parques de su colonia y me decía un alumno, ¿no? No, de hecho, cuando se tiene que hacer algo en el parque, hay que ir a pedirle o le van a pedir permiso a la vecina tal, porque es su parque. O sea, es su parque porque ella lo cuida, ¿no? Ella siembra los árboles, ve que se rieguen, ve que esté limpio, checa que no haya maleantes, o sea, todo, ¿no? O sea, la vecina hace todo lo que el Estado debería hacer. Y eso es lo interesante, le digo, sí, o sea, imagínate todo lo que hace esta señora. No es por el hecho de decirle voy a pedir permiso, claro, porque no es finalmente su parque, pero es la que se está preocupando por esto. Y es algo que todos aprovechan, porque si ella no estuviera, bueno, ¿qué sería, no? Y en parte es eso, ¿no? Decir, a veces cuando estaba dando la clase decía, no quiero decir que es una perspectiva feminista, pero sí, ¿no? O sea, de tomar la reflexión de que es algo general, que además se ha enfatizado, bueno, acá en México, por lo menos en esta parte que está más cerca de Estados Unidos, yo no sé si esto viene precisamente de Estados Unidos, pero probablemente sí, porque acá todo lo copian, o sea, todas las cosas que hay en la ciudad están pensadas como si fuera Estados Unidos, según ellos. Entonces, como que es esta idea de mucho el gueto, o sea, de dividir las zonas. Ahora que decían esto, yo no sabía esta idea de que precisamente debería estar vinculado, ¿no? Las diferentes tipos de actividades que se pueden hacer en la ciudad. Y acá no, por ejemplo, vivo en una zona donde está prohibido todo el comercio. Entonces, imagínate, tengo que caminar un montón para llegar a una tienda, porque el uso de suelo residencial me prohíbe que, o sea, prohíbe que haya comerciantes, que haya, no sé, una tortillería, cualquier cosa básica. Te Y pues hay que complica la vida. caminar. ¿Ah? Te complica la vida. Horriblemente, o sea, tengo que caminar un montón y para cualquier cosa, ¿no? Para comprar agua, para comprar algo básico. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué hacen esto? Y siento que no era como una buena idea, pero pues veo que efectivamente, ¿no? Ya se trabajaba respecto a eso. Bueno, esa era mi parte. Gracias. Creo que voy yo. Ay,
Me gustó mucho la presentación, estoy muy emocionada con todo lo que comenta Sandra, porque varios puntos de los que tocas, aunque yo no me visualizo que hago como urbanismo feminista, porque yo estoy con el tema leí el urbanismo gerontológico, que no me gusta el nombre, pero que se enfoca en ¿no? Solo en las personas, de que no me gusta el nombre, pero que entonces yo me veo allá, pero ahorita que estás explicando todo lo que es el feminista, me veo aquí. O sea, es más esto que eso, ¿no? Y la otra cosa como que me sorprendió así, porque yo cuando pienso en todo esto, ¿qué es el urbanismo gerontológico? ¿O tendríamos que aportar a que se fortalezca o qué es? Yo pensé que era un campo disciplinario y lo mismo pensé para el urbanismo feminista. Y tú nos dices que no, que es algo, que es más como, no sé qué palabras es de aproximación, entonces me gusta, es más amplio, o sea, es un posicionamiento político. Entonces, rebasa el urbanismo, ¿no? O sea, es el movimiento feminista hablándole a los urbanistas, ¿no? O sea, hablándole a la disciplina, y no necesariamente es ¿no? Porque si es un campo disciplinario, entonces vamos a sacar títulos y diplomas y vamos a volvernos todas. Es Y una vamos a perspectiva, venderlo, ¿no? Ajá. es una perspectiva, un enfoque que en realidad lo que apunta, porque está sumamente en diálogo con, yo pienso más en adultos mayores, gerontología como que me hace, pero pienso más en eso, como en Sí, adultos, está como más vinculado a la medicina, sí, sí. ¿no? Sí, Esa no me mirada gusta. siempre tan biologicista. Sí, no me Pienso en gusta el esto, término, pero es el único que hay al momento. O sea, claro, no está ese tema, ¿no? Y entonces con todo lo que nos dices, me vinieron varias cosas. Lo que decían Sol y Selene sobre el modernismo, ¿no? Yo pienso que el modernismo, estos conjuntos que se hacen en México entre los 40 y 60, a lo mejor hasta 70, tienen la idea de funcionalizar estos espacios, pero en función de los roles de género designados. Entonces, las señoras de Tlatelolco me decían que sí les sirvió todo el diseño de habitar la ciudad dentro de la ciudad, porque tenía todos estos espacios que la ciudad neoliberal, ¿no? Donde vive la mayoría de las personas ahora, ha desplazado. Entonces, esta ciudad neoliberal que ha reducido el tamaño de vivienda, que ha segmentado los usos del espacio, que ha reducido servicios públicos, o sea, espacios públicos, ¿no? Parques, áreas de ejercicio, que nos ha quitado lo que era parte que es parte de nuestras actividades diarias, de nuestra calidad de vida, hace entonces que las mujeres tengamos mayor carga de trabajo, mayor carga de cuidados, ¿no? Como que eso me resuena un montón con tu participación, con toda tu presentación. gracias. Anoté aquí todavía me falta, perdón, pero y otro tema y con esta lógica de la separación de las ciudades, porque yo lo veo en Mérida muy clarito, ¿no? Esta ciudad pensada en la funcionalidad y los espacios y tal, ha quedado en la marcha urbana central, aunque no todos los barrios tienen esas colonias, tienen todas esas características, pero entonces en este espacio de la ciudad central se concentran más personas mayores y que son mayormente mujeres. Entonces, con esta separación no solo se hace una mayor carga hacia afuera en la actividad diaria, pero se deja sin apoyo instrumental, cotidiano, sin redes a las mujeres de aquí adentro. Y entonces eso está generando problemas que están invisibilizados en las ciudades todavía, que cuando los tratamos de apuntar no se ven porque todavía las disciplinas están viendo los territorios como homogéneos, y entonces te dicen, no, esto es lo económico, todo es gentrificación. Y sí hay gentrificación, pero están pasando otros procesos al mismo tiempo que están siendo alimentados, ¿no? Por estas dinámicas económicas. Y ya para acabar, lo que me gustó mucho también fue el tema de la autonomía. Yo ahorita tengo interés de empezar un trabajo sobre, porque bueno, transformar nuestras ciudades,
pensarlas, en modificarlas, acabaríamos, como nos decía Selene, así como sin perspectiva, ¿no? Como abrumadas. Entonces yo pienso, ¿cómo tenemos como que modificar lo que sí podemos hacer ahorita? Y yo pienso que un punto de partida para mi proyecto es pensar cuáles son los elementos, las dimensiones, como le vaya yo a llamar, que permiten que las personas, las mujeres mayores de estos barrios más antiguos, más envejecidos, sientan o consideren que viven de manera autónoma. ¿Cuáles son todos estos elementos? Y a partir de esto podemos generar un diseño específico para un bar, para una colonia, o a nivel de un cuadrante, donde podemos decir, estos elementos de intervención son necesarios aquí. Y estos son los aspectos que, según ellas, definen la autonomía en la vida diaria, ¿no? Entonces yo pienso que esta transformación es pequeñas, chiquitas, basadas en la perspectiva de la gente, es como tendríamos que ir, es como podemos ir cambiando las ciudades, y tenemos que pensar, según yo, o sea, con la lógica de la carencia presupuestaria latinoamericana. No podemos pensar en la red mundial dice que hay que hacer, porque no tenemos esos recursos, ni esas instituciones, ni la voluntad política para que se haga. Entonces tiene que ser de abajo para arriba, o sea, con esa escala. Y si se les antoja y trabajan la autonomía, a lo mejor podemos hacer algo por ahí. Gracias, Sandra, me encantó. No, gracias a ustedes. Carla quería hablar, me parece. Sí, pues un poquito ahí complementando con Gina, considerar pues esta parte, ¿no? De que en el urbanismo gerontológico habría que considerar que la sobrevivencia de las mujeres es más alta, ¿no? Y entonces asumir que esas serían las cargas que estarían tomando pues las mujeres en su entorno inmediato, y que justamente a la par se están dando estos nuevos procesos de copias de ciudades que lo que hacen, como decía Sol, es generar guetos. Entonces, en el mediano largo plazo, estas mujeres que se van a quedar en estos espacios o que no van a poder desplazarse a otros espacios, pues es ¿qué se les está ofreciendo desde este cambio urbano de la copia de modelos de ciudades, ¿no? Y cómo estamos incluso generando una forma de segregación para estas mujeres que van a quedarse a vivir en estos espacios en un futuro. Y con respecto a lo que decía también Gina, pues sería importante entonces sí retomar esas redes solidarias que pueden generar las mujeres para identificar cómo a partir de esa resistencia que pueden generar ellas, qué espacios o cómo sumarse entre ellas para poder pues vivir de alguna manera. Por ahí revisaba en alguna de las lecturas pues ese supuesto derecho, ¿no? De la ciudad, que se ve totalmente fragmentado, se ve roto, se ve violado por estos nuevos conceptos de urbanismo. Y finalmente me surge en la reflexión estaba pensando más hacia esta segmentación que existe del urbanismo en una forma de protección, por ejemplo, sobre todo en la parte de movilidad, ¿no? En el metro, en Metrobús, donde se separa a las mujeres de los hombres, pero ¿hasta dónde estamos separando de ver a los hombres la realidad que vivimos las mujeres, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es en una forma de protección llegar a eso sin que se les incluya y ellos se hagan conscientes de los problemas que nosotras tenemos y que nosotras vivimos, ¿no? Y por ahí ya para cerrar también estaba pensando, son ideas así como, les digo, dispersas, pero también en algunos proyectos que se me han hecho interesantes, que estaba escuchando sobre todo de de espacios para las personas menstruantes, ¿no? Y que, o sea, estaba pensando en todas estas etapas de la vida, ¿no? Desde que se es madre, desde que es
una mujer joven hasta una mujer adulta, ¿no? Y cosas tan básicas, ¿no? Como esas incomodidades que a veces tenemos y que son de nuestro día a día, ¿no? Entonces, pues ahí lo dejo también para la reflexión. Estaba anotando un montón de cosas. Ay, Cristina, habla. Sí, algo retomando lo que ahorita decía Carla de del metro y cómo se separa. Aquí hubo un estudio que se hizo, que hizo justamente una urbanista cuando estaban haciendo, visualizando todo lo que era la movilidad en Cancún, y estaban analizando el transporte público, y en esa encuesta preguntaron acerca de la idea de poner autobuses especiales para mujeres u horarios, cosas así, donde estaba pensando justo en lo que decía Carla, en protegerlas, en protegernos, que tuviéramos bajo la perspectiva de quienes estaban haciendo esta propuesta de movilidad, algo que ayudara a una problemática. Y fue muy curioso y se encontraron justamente ahí, se detuvo porque se encontró el municipio con la opinión de las mujeres que decía que lo que no querían era camiones separados, o sea, que querían soluciones, pero que la solución no era poner un autobús que fuera nada más para mujeres o un autobús que fuera solo para hombres, sino para que realmente visualizaran soluciones reales a la problemática que había de movilidad. Entonces, sí, fueron las mismas mujeres y les generó a ellos, al ayuntamiento, les generó sorpresa, porque dicen, entonces, ¿cómo voy a solucionar algo si esa es la manera en que les podía dar? Dije, no es que sea la manera, sino más bien, acércate y piensa, no nada más separes y guardes en una burbuja, porque a veces es lo que quieren, es guardar en una burbuja, y entonces sigues con esta separación, incluso con la misma separación de productivo-reproductivo, y viendo que, sino realmente no haciendo soluciones, pues de alguna manera ficticias. Y retomando lo que hablábamos al principio de las ciudades pensadas para los autos, y cómo en el urbanismo feminista no se está nada más pensando en las mujeres, sino se están pensando en mejores ciudades para todos y todas. Me tocó estar en todas las discusiones, bueno, no en todas, en algunas más bien, porque hubo muchas, un puente que van a construir en la ciudad de Cancún, en la que se supone que va a unir la ciudad con la zona hotelera, y va a solucionar los grandes problemas que hay de movilidad en la zona hotelera, lo cual no está funcionando. Pero más allá de hablar de si el puente, decíamos que era un puente que se utilizaba que estaba visualizando y nada más iba a impulsar el automóvil, y que pensáramos en que no era eso lo que se necesitaba, que pensábamos en transporte público y en otras opciones. O sea, no, si también vamos a poner ciclopista y vamos a poner zona para caminar, ¿ok? ¿Quién va a caminar a las X hora del día donde no hay ni árboles, donde no? Entonces nuevamente es esa visión fragmentada de lo productivo y de lo que quiero llegar rápido a donde tengo que llegar. Y bueno, alguien que va en un auto, pues no necesita pensar en ningún tipo de sombra, en ningún tipo de poner, tomar agua, caminar, nada. Y aparte, como dice Pili, pues la cuestión del calor, pero obviamente alguien que va en su auto, eso no lo tiene que pensar. Pero alguien que va caminando, y si vas caminando, ya eres de una mayor edad, o estás caminando con hombres y mujeres en bicicleta, son 8 kilómetros, ¿cómo se los van a? Porque aparte, esa es la dimensión del puente. Sí, Sol, 8 kilómetros. Digo, ¿cómo se van a aventar 8 kilómetros a pelo? Pues a las 7 de la mañana nada más vas a andar así. Y además, si te quieres parar donde vas en una vía, donde van camiones y autobuses a alta velocidad, pues a mí me da mucho miedo. Como que no se me antoja caminar en ese puente cuando voy a uno que va queriendo llegar, que va a 100 por hora, porque así les gusta por acá.
Entonces, esas visiones incompletas es lo que hemos formado y malinterpretado cuando piensan, es que nada más quieren ciudades de puras mujeres. No, queremos unas ciudades, yo creo que mejores para todos y todas. Tal cual. Eso quería agregar. Creo que justamente el urbanismo feminista es un cambio en algún punto, en una cosmovisión de cómo estamos viviendo, ¿no? Porque interpela, digamos, el modo de producción, interpela cómo vivimos cotidianamente, nos interpela a todos, ¿no? Y a todas. Y también estaba pensando en esto de justamente lo que no busca es generar prácticas individualizadas, por el contrario, busca la mixtura, la diversidad, el poder convivir, ¿no? El poder convivir respetándonos, convivir desde un posicionamiento ético y político también, ¿no? Y pensando justamente en esto, ¿no? En poder cambiar. Es un cambio obviamente que va a llevar mucho tiempo, que estamos en la lucha, que cuesta justamente visibilizar. Tampoco quiero caer en, bueno, es enorme y no lo podemos hacer, no se puede hacer con prácticas concretas. Creo que a mí me ayuda muchísimo esta colectiva de la cual yo formo parte, porque uno que está un poco en la academia, muchas veces como que caen en abstracciones teóricas. Entonces, este grupo es más activista en algún punto, interviene y hace prácticas de uso de veredas, y no sé, hicieron un mapeo colectivo del abuso y del acoso callejero, donde muestra geográficamente la ciudad de La Plata, digamos, situaciones de abuso y de acoso. Y eso costó mucho, pero se fue instalando en la opinión pública, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, ese es nuestro gran desafío también, ¿no? Pensar en prácticas que deconstruyan prácticas anteriores, ¿no? Que eran en algún punto heteronormativas, porque también estamos pensando en las disidencias, las diversidades sexuales. Digamos, también tenemos que tener como foco eso, digamos, no solamente las mujeres, sino las minorías, lo que se dice minorías que no son minorías, porque en realidad las mujeres somos las que más transitamos la ciudad. Hay datos, no los tengo ahora, pero parte de este colectivo tenía, digamos, somos las que vamos, venimos con actividades productivas y reproductivas, ¿no? Pero bueno, pensando también en los adultos mayores, en las infancias, ¿no? Pensar que las infancias no tienen espacios, digamos, para el juego. Algo tan sencillo en cómo las grandes ciudades se pierden esos espacios, ¿no? Hay un italiano, que capaz que ustedes lo conocen, Francesco Tonucci, que habla justamente, bueno, si la ciudad está pensada para las infancias, para los niños, es apta para cualquier tipo de persona. Bueno, acá un poco el urbanismo feminista también en algún punto piensa a eso, porque está pensado para el adulto mayor, está pensado para la mamá, está pensado para la diversidad, ¿no? Claro, y a mí, yo cuando fui a México, debo decir que a mí me llamó mucho la atención, digamos, la distinción en el subte. También, o sea, entendí en las horas pico lo que era eso. De hecho, una compañera mía terminó con un ataque medio de pánico. Pero, claro, la inmensidad, ¿no? de la vida urbana, cómo, no sé, pensando en un adulto mayor, cómo lo sobrepasa, ¿no? Cómo lo satura. Entonces, digamos, pensar en esto, en infraestructuras que se piensen de manera colectiva, que se piensen a otras escalas también, pensar más en la escala barrio. Yo creo que barrios dotados de infraestructura hace que justamente se permita justamente ahí estoy un poco leyendo lo que dice, que permita esto, ¿no? La mixtura de usos, la diversidad, la autonomía, ¿no? Si yo, un barrio solamente residencial, y para comprar una leche tengo que caminar 20 cuadras, digamos, en algún punto eso no me está facilitando. O tengo que hacer 20 cuadras para ir a una escuela, o para ir a un centro de salud, ¿no? Pensar en eso, en la escala más chica de lo urbano, que sería un poco esto, ¿no? El barrio, como
la casa, el barrio, pensar en estas instancias que hacen a la vida cotidiana. Por eso, digamos, es el centro, es lo que está en el centro, es lo que pone, el urbanismo feminista pone eso en el centro de las decisiones urbanas, la vida cotidiana. Nada más ni nada menos. O sea, lo que hacemos todos los días, que tiene que ver con lo educativo, con el trabajo, con la recreación, ¿no? Poder, digamos, ir a trabajar tranquilas, poder, digamos, hacer nuestras compras, no tener que caminar 20 cuadras, poder hacer una actividad deportiva, recreativa, sin preocupaciones, sin tener que depender de un horario, de que tengo que salir a esta hora porque en otra hora, ¿no? No tener que depender del automóvil, ¿no? Lo que está diciendo acá la compañera, ¿no? Porque justamente, digamos, esta falta de mixtura de uso que generan, que yo use el automóvil. Y si no tengo automóvil, el transporte público, que sabemos que en nuestras realidades latinoamericanas es bastante complejo, digamos, van atascados, tienen poca frecuencia horaria, bueno, lo que implica usar el transporte público, ¿no? No es que tenemos un transporte público sumamente eficiente, que salimos, que tiene frecuencia, que viajamos cómodos, no, es una aventura en algún punto. Bueno, por eso pensaba, y en eso, y en otra cosa que decía Selene, ya ahí te doy la palabra, Selene, en que no son espacios que fuimos conquistando, y ahí tomo un poco lo que dijo Pili. No nos dieron nada, lo fuimos conquistando, con luchas, con marchas, con visibilidad, porque nadie nos da nada. Creo que sobre todo por eso, digamos, el movimiento feminista desde su surgimiento, venimos en la lucha por derechos. El derecho a la ciudad, digamos, es una más. Listo. Selene. Ay, muchas gracias, Sandra, por todo lo que ahorita acabas de mencionar. Yo ahorita que estaba escuchando y yo alguna vez me involucré con un colectivo con el que a veces trabajo, ¿no? Últimamente ya no, sobre el espacio público de las infancias, ¿no? Para los niños. Y participé en un taller, ¿no? De cómo lograr apropiarnos del espacio, ¿no? Entonces, me vino a la cabeza esto por la pregunta, ¿no? ¿Cómo empezar a cambiar estos espacios, ¿no? Y yo me acuerdo que hicimos un taller de 3 etapas, más o menos, no sé si 3 o 4, no me acuerdo, donde primero era el acercamiento al sitio, ¿no? Como escogíamos un recorrido, una colonia en Iztapalapa, escogíamos un sitio con potencial, ¿no? De ser usado, un espacio, pero, o sea, que esté deteriorado, abandonado, ¿no? Que tengan una dimensión ahí, pues más o menos, ¿no? Y después, se organizó como una actividad de juegos para los niños, ¿no? Entonces, hubo ahí obviamente una conexión con los papás, ¿no? Invitamos a los niños para tal día, sábado. De hecho, cada etapa era por cada sábado, ¿no? Entonces, un mes más o menos. Y se invitó a los niños y las mamás dijimos, bueno, es un taller, explicamos y se generaron en ese rato de actividad, las mamás llevaron aguas, llevaron algunos aperitivos ahí en la calle, ¿no? Con lo que había, ¿no? Y como nos pudimos acomodar. Y entonces éramos varios, ¿no? A cada uno se nos asignó un grupo de niños, ¿no? Entonces teníamos como que hacer 2, 3 preguntas y quizá tenían que dibujar 2 cosas, ¿no? A partir de 2 preguntas detonadoras. Me acuerdo de una en específico de como, ¿qué haces en la calle? Algo así va la pregunta, y el niño dibujaba. Entonces a mí en el grupo que me tocó, uno de los niños se dibujó jugando fútbol, ¿no? En la calle y un automóvil, así. Entonces después de esta etapa del dibujo, nosotros nos tocó analizar cada dibujo, ¿no? Ya, pues aparte, ¿no? Entonces, pues esa imagen fue la que me impactó, ¿no? Precisamente surgió este miedo, ¿no? ¿Qué interrumpe? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer en esa calle, en ese pedazo de terreno, vamos a decirle, ¿no?
y qué es lo que te limita, ¿no? Salió sin ni siquiera decirlo, pero los niños, o sea, con niños, te dicen todo, ¿no? Son muy expresivos. Entonces, nos reunimos, llega a analizar los dibujos y me acuerdo que, y creo que otra de las cosas era como, me acuerdo que implementamos juegos, los juegos que fueran surgiendo, al stop, o sea, uno se tenía que involucrar en los juegos de los niños, ¿no? Entonces, de alguna forma los niños nos iban diciendo qué les gustaría hacer en esa calle o en esa casa, perdón, en ese terreno. Entonces ya cuando nos reunimos dijimos, bueno, es que hicimos esto, esto, el dibujo, no sé qué, y hicimos una propuesta, una maqueta, así esquemática, y regresamos, ¿no? 8 días después, y entonces los niños veían la maqueta y decían, bueno, mira, aquí podrías hacer esto, explicándoles que era como esa calle